A ver, vamos a ver. De repente, porque me comparte. Si usar un participante puede... Vale, perfecto. ¿Qué pasa? No me quiere compartir este Zoom. Sí, profesor, ya se está compartiendo. ¿Sí? No se compartió. ¿Ya? Sí, profesor. Perfecto, gracias, gracias. Este Zoom a veces así me hace la... Sí, profesor. Bien, chicos, entonces vamos hoy día a tomar el tema de la luz, ¿no? Tema muy importantísimo que también tiene que ver, ¿Una materia? largo supuesto, con la materia. A ver, ¿qué nos decía la materia? A ver, chicos, a ver, hagamos niños, vamos haciendo memoria. ¿Qué nos decía? Nos hablaba de la materia. ¿Qué hemos hablado de la materia? Todo aquello El universo. A, en constante transformación. a ver, ¿qué me dice? Transformar eso. Todo aquello que constituye el universo. Ya, muy bien, chicos. A ver, ¿qué me dice Matías? A ver, quiero que me escuche a Matías, a ver si me ha podido entender la clase que hemos hablado el martes. A ver, Matías, a ver, ¿qué nos hablaba de la materia, mi niño? A ver, ¿te acuerdas algo? Ya, profesor, A ver, la materia es todo aquello que constituye el universo en constante transformación, es ya, perceptible. perfecto. A ver, está Angie por ahí. Angie, a ver, mi amiga Angie. A ver, Angie. La materia son cierta región de especie y tiempo. Ah, cierta región. Bueno, algo por ahí, a ver. A ver, ¿qué me dice? Está por ahí mi amiga Luciana, creo que todavía no se conecta. A ver, Jali, que lo veo que quiere hablar. Jali, vamos, Jali, a ver, hijita, vamos a ver. ¿Qué nos dice la materia, hijita? A ver, chicos. A ver, chicos, muy bien, bueno, creo que no se acuerda mucho el tema. Chicos, hay que darle una ojeadita a ese tema. Dice que la materia es todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestra vista, ¿no es cierto? Perfecto, sí, claro. ¿Ustedes son materia o no? A ver, Sí, profesor. ¿somos materia? Sí. Profesor. Pasó, Sí, profesor. Todos somos materia, Profesor. porque estamos ocupando un espacio y todo, sino que la materia, por ejemplo, también decía que, por ejemplo, se caracteriza porque tiene volumen, ¿no es cierto? Volumen y masa, ¿no? Volumen y masa. Por ejemplo, la masa, perdón, la masa no es lo mismo que decir, por ejemplo, con el peso, ¿no es cierto? El peso dice que es, bueno, pues dice la caída de los objetos con relación a la gravedad, ¿no es cierto? Cuando cae un objeto, por ejemplo, con la gravedad que hay, ¿no es cierto?, ¿no?, en el espacio, entonces cae pues, con fuerza. Ese es el peso. Entonces, decimos, por ejemplo, cuando decimos la masa, por ejemplo, la masa corporal de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es la masa corporal, es cuánto tú estás, por ejemplo, cuánto de masa tienes. Y el volumen, niñitos, el volumen decimos, no el volumen de darle, depende, más sonido que leve, sino que el volumen quiere decir de la materia que tiene pues diversas, ¿no? de tamaño, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, mi masa de repente es un poco, mi masa corporal se diferencia con la de ustedes porque ustedes tienen menos masa corporal, volumen también igual. Entonces, todos los objetos, chicos, se van a diferenciar ¿no? por su masa y su volumen. Acuérdense, niñitos, que están ahí están en las diapositivas. ¿Mm? Muy bien, entonces ahora vamos a ver también, por ejemplo, la luz. Entonces, la luz también es algo muy importantísimo porque, a ver, les pregunto, ¿cuál es la vez, a ver, imagínate si no hubiese sol, a ver, si no hubiese sol, imagínate, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería la Tierra? Oscuro. Profesor, el mundo Oscuro. Entonces, claro, perfecto. Entonces, la luz es, perdón, el sol es una energía o es una luz, por ejemplo, natural o artificial. A ver, Natural. 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 solamente el sol, mis niños, solamente el sol. A ver, No. También la luna. La luna. la luna, por supuesto. ¿Qué más, niños? Las
Estrellas. Las estrellas. Estrellas. A ver, ¿qué más? Algo que por ahí no puedo olvidar, las estrellas, ¿qué más? ¿También será La la, galaxia. Los ojos. ¿también será la luna? Las cuidaditas. Claro, también la luna, ¿no es cierto? Planetas Claro que también. la luna, Todo. claro, por supuesto, niñitos. Claro que la luna, ella no tiene luz propia, sino que ella refleja de qué, niñitos, refleja de él. El sol. El sol. El sol. Entonces, la luna, por ejemplo, niñitos, tiene dos caras, ¿no es cierto? La cara, pues, es donde está iluminada por el sol, va a reflejar, ¿por cierto? Y la otra parte, ¿qué va a ser? Va a estar oscura, pues, Dios. Entonces, eso, mira, niñitos, eso es la luz natural. Entonces, nuestro sol, por ejemplo, es una luz natural que va a reflejar, va a iluminar. Y así como ilumina, también, por ejemplo, lo que es la energía, pues, niños. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una luz artificial, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una vela, ¿no es cierto? A una bombilla, por ejemplo, un fluorescente. Y esta energía artificial, por supuesto que tiene que haber una fusión, ¿me entiendes? Una fusión o una conexión, como por ejemplo, ¿no? Con lo que es la parte de la electricidad, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Bueno, pues conecta y hace pues justamente que esa bombilla se ilumine, pues, ¿entiendo? Y esa bombilla justamente va a iluminar el espacio donde está, pues, a donde llega. Entonces el sol también es igualito, pues. Entonces el sol refleja, ¿no es cierto? Elimina una gran cantidad de energía y la luz. Pero, niñitos, mira, te comento que en algunas partes, por ejemplo, está así un poco oscuro, ¿no es cierto? Y la luz llega ahí, por ejemplo, llega a esa parte e ilumina y refleja toda esa parte. ¿Eh? Y para la parte que no llega, pero debe estar oscuro, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, dice niñitos que la luz dice que es la forma de energía que es emitida por quién? Por los cuerpos luminosos, por lo que tienen luz y reflejan. Y la luz viaja, dice, a grandes velocidades por el espacio, ¿ya? Viaja a grandes velocidades, ¿me entiendes? No que va a correr, sino que la misma energía, la misma transmisión que hace, ¿no es cierto? Ilumina, pues, ¿no? A todo, por ejemplo, el sol. El sol ilumina todo el planeta, no solamente una parte del mundo, a todo, ¿no es cierto? Pero acuérdense, mis niñitos, en geografía, por ejemplo, no sé si hemos hablado o vamos a hablar. La geografía, por ejemplo, dice cuando el sol pues, empieza a salir a la otra parte del mundo, entonces los rayos solares no salen rápido, demoran como dice 8 minutos en llegar a la Tierra, ¿me entiendes? Entonces por eso dice que la luz es la forma de energía que es emitida por los cuerpos luminosos y viajan a grandes velocidades por el espacio y lo vamos a percibir gracias a nuestra vista, a nuestra visión, lo vamos a observar, ¿me entiendes? Bueno, pues, como aquí te muestro, por ejemplo, en esta diapositiva, mira, niñito, acá, por ejemplo, un arco iris. ¿Me entiendes? A ver, ¿por qué se forma el arco iris, niñito? A ver, ¿por qué se va a formar el arco iris? ¿Es que alguien fue arriba y pintó de colores? No. No. ¿Cierto? No, yo también cuando era, por ejemplo, un niñito, así como ustedes más pequeños, yo pensaba que el arco iris arriba lo pintaban, ¿no? Cuando hace lluvia solea, profesor. El arcoíris se forma cuando hace lluvia y sol. Cuando está el sol y hay lluvia. Claro, porque las gotas se reflejan con el sol y crean como multicolores que se forman un arcoíris. Muy bien, niños, muy bien. Pues claro, claro, tienen ustedes la razón y ustedes, niños, son muy inteligentes, amigos. Ve, cuando hay una lluvia muy finísima, finisísima, ¿ah? Como un rocío, así, seguidito caen, ¿no? Pero bien finitas, ¿ah? Entonces, con la radiación del sol, ¿entiendes? Como el sol pues, tiene una cantidad de energía, entonces hace que esas gotitas y ese reflejo, ¿entiendes? Mira, se formen de estos colores, pues. Por eso, bueno, pues aquí en Lima, bueno, en esta parte ¿no? de Lima, no lo podemos observar un arco iris. Bueno, pues si tú te vas a la sierra, te vas, por ejemplo, a la costa, te vas a la selva, por ejemplo, ahí vas a ver un arco iris hermoso, como que es como se ha formado en el espacio. Bueno, acá en Lima no, porque justamente en Lima hay muchas nubes, ¿no? Y casi no nos dejan ver, ¿no es cierto?, lo que puede pasar. Pero seguramente que tú sales más, por ejemplo, fuera de Lima, ¿no? Ahí sí vas a ver. Muy bien, niñitos. Entonces, por eso que yo te muestro, mira ahí, te muestro un arco iris, el reflejo de la luz, pues se refleja y viaja a grandes velocidades. Y acá, por ejemplo, niñito, mira, acá te muestro, por ejemplo, la Tierra, ¿entiendes? Y acá, por ejemplo, mira, la luz está, dice, a grandes velocidades,
pero acá está la luz, ilumina, ¿sí? Muy bien, vamos a ver las fuentes luminosas, ¿ya? Dice que la luz se produce en las fuentes de la luz. Y hay dos tipos de luz, como te dije hace un momento, ¿no es cierto? Las luces naturales, como el sol, las estrellas, la luna, ¿eh? Muy bien. Y las luces artificiales, que ya te comenté hace un momento, que nos referimos a las bombillas, por ejemplo, a una vela, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, hay en lugares que a veces no hay luz, pues, ¿no? Bueno, pues si prendemos una velita, ¿ah? Una linterna de mano, por ejemplo. Una linterna de mano, pues, que esas linternas se usaban antiguamente, pero ¿no? Cuando a veces en algunos lugares que no hay luz, entonces conectabas las pilitas, y entonces esa linterna iluminaba una parte, ¿no es cierto? Y cuando llega, por ejemplo, a un sitio, un lugar que está todo cerrado, la luz refleja, entonces choca la luz y refleja y hace como que la luz un poco más se haga más grande. Por eso dice que la luz viaja a grandes velocidades, ¿cierto? Bien, entonces dice que la luz, dice artificiales como las bombillas, que la mayor parte de las luces artificiales funcionan con energía, ¿ya? Como por ejemplo la luz, las bombillas con la energía eléctrica, ¿me entiendes? Pero la velita, por ejemplo, la vela, por ejemplo, ¿no? Una materia que después no es de cera, ¿no es cierto? Y tiene un hilo, pues, ¿no? Una pitita que es adecuada para eso. Entonces, mira, con el aire que hace, porque el aire también es importantísimo, ¿ya? Hace que esa velita, pues, siga iluminando, ¿me entiendes? Por eso dice que la mayor parte, dice, de las fuentes artificiales funcionan con energía, no te olvides, niñitos. Y la mayor parte, dice, de artificiales, ¿ya? Funcionan, como te comenté, con la luz eléctrica, y la mayor parte de los objetos no son fuentes de luz, porque dice, porque no podemos verlo. ¿Por qué? Porque le reflejan de la luz, por ejemplo, como te comenté, por ejemplo, de la luna, por ejemplo. ¿Ya? Ah, chicos, vamos a ver, por eso acá tenemos un arco iris, tenemos acá la luz a grandes velocidades. Aquí, por ejemplo, mira la luz natural, está con sueño, Jali. Acá, por ejemplo, mira el sol, cómo está, mira, iluminando, cómo llega la radiación e ilumina. Y la bombilla, pues, ¿no? Un foco que va a iluminar una parte. Danae creo que está con sueño, me parece. No sé. O Dana se ha quedado ahí estática en la pantalla. Muy bien, niñitos. Vamos siguiendo compartiendo en la pantalla, ¿ya? Su diapositiva. Muy bien, niñitos, mira. La propagación de la luz. ¿Cómo se va a propagar la luz? Por ejemplo, yo ahorita apago la luz de este ambiente y se va a quedar todo oscuro, ¿sí? Se queda todo oscuro, pero seguramente si yo prendo, por ejemplo, a ver, seguramente que prendo esta linternita, seguramente que está en mi celular, claro que va a iluminar, ¿no? Una parte, ¿no es cierto? Y va a reflejar, el reflejo hace que justamente se expanda lo que es la luz, pues, niñitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice, a ver, en la propagación de la luz. Como te ves ahí, por ejemplo, acá en las imágenes, niñitos, mira, dice, la luz se propaga en línea recta, ¿ya? En línea recta, desde la fuente de luz hasta los objetos, llegan a los objetos, ¿cierto? Y en los objetos la luz va a reflejar y llega a nuestros ojos, a nuestra visión, ¿entiendes? Entonces, dice, como la luz se propaga en línea recta, por ejemplo, cuando la luna, dice, claro, cuando la luz se coloca entre el sol y la tierra, ¿qué va a pasar? Va a iluminar, por cierto. Y lo opuesto, no hay luna, pues, porque justamente la luna tiene en cada cierto tiempo, la luna también tiene movimiento, ¿no es cierto? Movimiento de rotación y movimiento de traslación, ¿no? Hay momentos que la luna está girando, por ejemplo, entre la Tierra, entre el Sol, ¿sí? Entonces dice que la luz se propaga en línea recta cuando la luna se coloca entre el Sol y la Tierra, su sombra se proyecta, dice, sobre la Tierra, ¿me entiendes? Y en algún momento, cuando la luna, por ejemplo, interfiere, o si, por ejemplo, quiere colocarse en la posición del sol, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a dar? Va a dar, pues, un eclipse, pues, niños. ¿Ah? Va a dar un eclipse. ¿Por qué? Porque la luna se está intercediendo en el lugar del sol. Entonces, al interceder, pues, justamente va a hacer que la radiación, ¿no es cierto?, los rayos del sol van a reflejar en él, y entonces como que se va a ver un poco oscuro. Ahora, hay eclipses totales, ¿no es cierto? Eclipse total y eclipse parcial. Bueno, pues cuando decimos un eclipse parcial, quiere decir que en una parte nada más se ha quedado interferir, ¿ya? Y como que queda un poco así nublado, así como por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasaría, imagínate, si la luna
se introduce o se pone ahí, imagínate, sería todo oscuro, pues. Bueno, pues nunca ha pasado eso, ¿no? Ojalá que no pase eso. Muy bien, entonces ya tienen ahí, dice que la luz se propaga en línea recta cuando los objetos, por ejemplo, entre el Sol y la Luna, ¿ya? Se proyecta sobre la Tierra y dando lugar a los eclipses del Sol. Y si por el contrario, dice, si por el contrario, si la Tierra dice que se sitúa entre el Sol y la Luna, se produce un eclipse lunar, ¿ya? Un eclipse, claro, como te comenté hace un momento, ¿no? La posición intercede. Ahora, dice la luz y sus o los materiales. Por ejemplo, aquí, mira acá, por ejemplo, mira, acá te muestro, voy a ver si lo puedo agrandar acá para que vean ustedes un poquito lo que es la luz. Ah, muy bien. Chicos, ven ahí un poquito, ¿sí? Ah, muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, la propagación de la luz. Mira, cómo, por ejemplo, en un objeto opaco, ¿me entiendes? Vamos a suponer que, por ejemplo, yo tengo un objeto opaco, ¿perdón? Entonces, ¿la luz qué va a hacer? Entonces, la luz, justamente, cuando un objeto dice, no va a dejar pasar, pues, ¿me entiendes? Yo pongo acá, por ejemplo, así, ustedes no me van a ver, ¿no es cierto? Van a ver algo oscuro, ¿sí? Es un objeto opaco, por ejemplo. Vamos a ver qué dice. Dice que la luz se propaga, dice, en línea recta, dice, a la fuente de la luz hacia los objetos, ¿ya? Y en los objetos va a reflejar y va a llegar a otros objetos. Entonces, cuando la luz se va a propagar en línea recta, es cuando te comenté sobre el Sol y la Tierra, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Ahora, cuando te digo de la luz y los materiales, dice, un material es opaco si no deja pasar la luz que llega produciendo sombra cuando lo iluminamos. Acá, por ejemplo, hay una madera, pues. Entonces, la luz llega acá, choca, y al otro lado va a quedar oscuro, pues. Va a quedar oscuro, ¿entiendes? Y un material dice que es translúcido si deja pasar la luz, ¿ya? Por ejemplo, un vidrio, pues. Tú pones un vidrio, ¿no es cierto? Y pones en la parte de atrás, no sé, pones un florero, un objeto. Entonces, con la luz, entonces va a dejar pasar, pasa lo que no la luz y vas a ver el objeto. Pero si justamente, a ver, si dice, si un material es transparente, dice, si deja pasar la luz que llega a permitir cognitivir los objetos que se encuentran, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá un objeto detrás de esto, no lo voy a ver, pues, porque no deja pasar la luz. Es un objeto opaco. Por eso dice acá bien, dice, si un material es opaco, si no deja pasar la luz que le llega produciendo sombra cuando lo iluminamos. Acá va a ser una sombra, ¿sí? Y un material es translúcido, si deja pasar la luz, pero no permite distinguir con precisión los cuerpos que se encuentran detrás de él, ¿no? Lo vamos a ver así un poco translúcido, no lo vamos a ver la imagen, el objeto que está, pues, ¿no? Casi a un 100% bien. Entonces, pero si ponemos un objeto transparente, ahí sí, mira, lo vamos a ver, mira, ustedes como acá pueden diferenciar. Mira, este es un objeto, perdón, siempre es un objeto opaco, cierta madera, por ejemplo. Esto es, por ejemplo, un translúcido y esto es transparentemente. En este transparente, sí lo vamos a ver, la luz, le vamos a ver, por ejemplo, el objeto un poco, casi un 100% mejor que la otra imagen, ¿entiendes? Entonces, por eso que te pongo ahí las imágenes para que tengas un poco más de idea en cuando hay un objeto opaco, cuando hay un objeto translúcido y cuando, por ejemplo, hay un material que justamente es transparente y lo podemos ver casi de lo normal, por ejemplo, niños, este objeto. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta acá yo me estoy dejando entender, niñitos. A ver, vamos a ver. Dice, vamos a ver ya, dice, un material es opaco si no deja, dice, pasar la luz que le llega produciendo una sombra cuando lo iluminamos, ¿sí? Un material, dice, es translúcido si deja pasar la luz, pero no permite distinguir con precisión los cuerpos que se encuentran detrás de él. Y un material es transparente si va a dejar pasar la luz que llega a ver, como te comenté un momento, con nitidez los objetos que se encuentran detrás de él. Esto, pequeñito, te queda acá. Sí lo veo totalmente, ¿sí? A ver, vamos siguiendo, viendo acá, pequeñito, por ejemplo, mira, acá, pero vamos a ver la absorción de la luz. Absorción, absorben, ¿cierto? Dice, la luz al llegar, dice, a algunos cuerpos, partes de ellas se quedan ¿dónde? Se quedan ahí mismo. Y decimos que el cuerpo que ha sido, ha absorbido la luz en ese espacio.
¿sí? Absorbe, ¿entiendes? Dice la reflexión de la luz en los espejos. Cuando la luz se encuentra, dice, se encuentra un objeto en su camino, en ocasiones lo atraviesa, ¿me entiendes? Pasa, como por ejemplo un vidrio transparente. En vidrios opacos no te va a pasar. Translúcidos vas a ver la imagen medio distorsionada, ¿entiendes? Distorsionada. Entonces, por eso, mira, acá te pongo, dice, en ocasiones la atraviesa y en otras rebota, va a rebotar, expande, ¿no? Es decir, se refleja totalmente o en parte de ella, ¿ya? Muy bien, vamos a ver los tipos, niños, los tipos de espejos, para cuando pasan, por ejemplo, ¿entiendes? A ver, dice, los espejos, dice, son zonas o superficies muy lisas y reflejan la mayor parte, dice, de la luz que llega y permite ver las imágenes en ellos, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, unos lentes, ¿no es cierto? Muy bien. Son lunas. A ver, yo les pregunto, ¿son lunas transparentes o son, o son opacos o son translúcidos? A ver, ¿quién me dice? A ver, hemos hablado Son de transparentes. opaco, translúcido y un material, a ver, Transparente. a ver, ¿quién me dice, niñitos? Hemos hablado acá en la tercera diapositiva, si no me equivoco, acá, por ejemplo, dice un opaco, un translúcido, un transparente. A ver, sea transparente. Transparente. Mira, si fuese translúcido, imagínate, yo a ustedes les vería pues un poco distorsionado, no les vería bien. ¿Por qué? Porque justamente la luz no me va a dejar pasar y voy a ver distorsionadas las imágenes. Entonces, este objeto es un material, ¿qué cosa? Un material transparente. Porque si yo voy a ver todos los objetos, los voy a mirar nítidamente, ¿no es cierto? Entonces, mi lente también es un material transparente que deja pasar la luz y voy a ver los objetos, pues, mis niños, ¿sí? No se olviden. Muy bien. ¿Qué dice? Un material es opaco si no deja pasar la luz que llega. Bueno, aquí vamos a hablar, ¿cierto? Muy bien. Vamos acá, chicos. Acá, muy bien. Entonces, hablamos acá. Dice, rebota totalmente o parte en ella. Tipos de espejos, por ejemplo. Mira, dice, los espejos son superficies muy lisas que reflejan la mayor parte de la luz y que les llega y les permite ver las imágenes en ellos. Por ejemplo, tenemos los espejos planos. Acá hay un plano, a ver, vamos a un poco, creo que está muy, ajá, ahí sí. Mira, acá, por ejemplo, vemos los espejos planos. Aquí, por ejemplo, mira, un espejo plano que, por ejemplo, aquí el niño, mira, está frente a un espejo. ¿Y qué está haciendo la luz? ¿Qué hace la luz? ¿Qué? Dice, se utiliza con mucha frecuencia, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, se levantan temprano en la mañana, se lavan, se asean y se van al espejo y se están peinando, ¿no, niños? Entonces su imagen se está viendo totalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente eso permite que justamente dice, en algunas ocasiones la luz, ¿qué cosa? Hace que te ilumine, y creo que acá aparece, ¿ves? El espejo plano se utiliza con mucha frecuencia y son lo que usamos todas las mañanas para mirarnos. Y cuando, por ejemplo, hablamos de un espejo cóncavo, mira, ¿qué cosa? ¿Cómo te ve la imagen? La imagen, lo vas a ver, dice, más grande, la imagen, ¿entiendes? Y cuando hablamos de un espejo convexo, las imágenes se ven más pequeñas. Mira, pues acá un plano, un cóncavo y un convexo, ¿ves? Entonces las imágenes se van a ver un poco más distorsionadas, se van a ver un poco más pequeñas, en otras se van a ver más grandes y, por ejemplo, en los espejos planos, la imagen se va a ver totalmente, ¿no es cierto? Porque es un objeto liso, ¿ah? Y va a hacer que justamente se vea la imagen totalmente, pues, ¿sí? Muy bien, a ver, hasta aquí, niñitos, a ver, alguien no me pudo entender, alguien no me pudo, captar sobre la información. Por ejemplo, acá miran en esta imagen, miren, niñitos, por ejemplo, mira, acá por ejemplo la superficie plana, acá hay un espejo, ¿y qué hace? Por ejemplo, dice acá, mayor incidencia, ¿no? De la luz, acá por ejemplo dice el rayo reflejado, y acá lo normal, a ver, ¿qué está para ver? Ya, perfecto. A ver, ¿quién, chicos, a ver, mis niños, alguien que no pudo entender el tema, alguien que no pudo captar?
A ver, si no, para hacer preguntitas. profesor. A ver, ¿quién? ¿Quién me dice que no? Yo tengo una pregunta. Dale, dale, te escucho, hijo. Profesor, los espejos deberían de estar realizados con otro tipo de vidrio, ¿no? Para poder observar nuestro propio reflejo. Claro, vamos a suponer, Iker, que tus ventanas, por ejemplo, ¿no es cierto? Las ventanas, por ejemplo, hay vidrios, hay espejos que justamente dejan pasar la luz, ¿entiendes? Por ejemplo, hay varias clases de vidrios. Entonces, cuando un vidrio es opaco, tú no vas a ver a la persona o al objeto que está, ¿no es cierto?, delante, tras él, no lo vas a ver. O si lo ves, pero vas a ver si algo, no sé, algo distorsionado totalmente. Entonces, cuando una luna es muy trasluce, entonces lo vamos a ver pues totalmente, ¿ya? Por ejemplo, hay lunas que, por ejemplo, una catedral, hay una opción de vidrio, ¿no? Entonces no vamos a ver, pues. Hay lunas que son, por ejemplo, oscuros. O, por ejemplo, de afuera tú ves que como que no, la luna está medio oscura, pero tú de parte de adentro sí lo vas a ver la imagen. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la luz está ahí, la luz entra y refleja, pues, hacia la parte de afuera. ¿Sí? A ver, ¿quién más? Otra preguntita, ¿quién más? Yo, profesor. Dale, amigo Edward. Profesor, si nos referimos a los espejos planos, profesor, piense que yo voy caminando un día y se me encuentra como un vidrio que refleja también mi cuerpo, profesor. ¿Eso también puede ser un espejo plano, profesor? Mayormente, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de los objetos o de los, por ejemplo, los espejos planos, quiere decir que los planos quiere decir que va a reflejar tu imagen. O sea, tú te vas a ver, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando tú vayas, pones un espejo plano, por supuesto que vas a ver tu imagen, ¿sí? Claro, profesor. Tu imagen tal como tú eres, ¿por cierto? Como tú acá, por ejemplo, lo ves al niño. El niño está, por ejemplo, no está con una lámina, un cartón, donde está con su nombre, pero mira cómo está, por ejemplo, cómo ves tú, por ejemplo, la imagen, ¿no es cierto? Que se está viendo nítidamente, se refleja, ¿ya? Muy bien. A ver, por ahí, Julka, Dana. Por ahí está que me levanta la manito a ver, Santiago. Santiago, ¿algo me quiere decir, hijo? Aquí. Santiago, ¿está por ahí? Sí. Dime, hijo. ¿Me podría explicar de vuelta la parte de la reflexión de la luz en los espejos? Acá. La reflexión de la luz en los espejos, pues, dice. Dice, en cuanto a la reflexión, ¿ya? Dice, cuando la luz encuentra un objeto en su camino, dice, en ocasiones lo atraviesa. Quiere decir, cuando hay objetos materiales, por ejemplo, translúcidos, cuando hay objetos, por ejemplo, que son transparentes, va a ser que justamente llegue la luz a esos espacios. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, vamos a suponer, niñitos, vamos a suponer que a veces, de repente, ustedes tienen, de repente, en su casa, de repente, ¿no? Tienen una parte, una ventana, de repente, ¿no es cierto? Tienen una ventana, ¿ya? Entonces, la radiación, los rayos del sol, por ejemplo, llegan y con mucha fuerza, entonces va a pasar, ¿no es cierto?, ese lugar y hace que la luz, ese ambiente se quede bien iluminado, ¿ya? Pero la otra parte, cuando no llega la luz, va a estar oscuro, ¿ya? Va a estar oscuro. Entonces, en todo ese ambiente, la luz llega, imagínate, y hace que eso choca y hace que la luz, por ejemplo, se haga un poco más grande, se haga un poco más nitidez. ¿Entiendes? Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que también un ejemplo, mira, por ejemplo, yo apago ahorita la luz, ya apago la luz, y voy a prender, hay como un puntero, ¿no es cierto? Un puntero que justamente tú lo prendes, ¿no es cierto? Y vamos a dar una lucecita rojita, ¿ya? Entonces llega la luz ahí, por ejemplo, a la pared y hace que la luz rebote, va a rebotar, ¿sí? A ver, por ejemplo, si realmente ustedes han estado en un sitio un poco donde está un poco oscuro, o llega un poco el sol, y están con un reloj, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué hace el reloj? ¿Se han dado cuenta ustedes una vez que el reloj, por ejemplo, están colocados acá en el reloj? ¿Y qué hace? El reloj va a reflejar, ¿no es cierto? ¿Y refleja dónde? En una pared, ¿sí o no? A ver, ¿quién tiene
se ha dado cuenta cuando está con un reloj y está en una parte así que hay el sol, la radiación, la luz, y hace que refleje a la otra parte. Sí, Choca profesor. y rebota. ¿Sí? A ver, por ahí. Jali, ¿algo me quiere preguntar? No, profesor. No, entonces que dice que me entendió totalmente. Entonces, Profesor, yo tengo una pregunta. dale, dale, te escucho, hijo. Por ejemplo, profesor, yo estoy en la calle, ya como usted había explicado, por ejemplo, con una tablet, si es que la tablet llega a hacer conexión con el sol, puede realizar un rayo para cualquier tipo de muro. A ver, dice que estás con una tablet y... Iker, me dice que estás en una tablet en la calle. Ya. ¿Qué más? No escuché mucho bien la pregunta. Por ejemplo, ya con un reloj, tableta, laptop, celular, si es que el sol llega a su brillo hasta la pantalla del celular o tablet, se puede reflejar a nuestra manera hacia un muro. Ah, claro, por supuesto. Claro. Hay objetos que llega la radiación, hace que choque y hace que emita a otro lugar. ¿No es cierto? Entonces, por eso dice que la refracción de las luces cuando justamente llega o chocan en un ambiente y luego lo emite a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, acá dice, pues, cuando la luz encuentra un objeto en su camino, dice, en ocasiones lo atraviesa y en otras rebota, ¿ya? O sea, en otras pasa. Hablamos, por ejemplo, de un material translúcido o un material transparente, Transparente. claro, pero vamos a suponer que hay un muro, una pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, no va a pasar por la luz. Es porque a veces en otros, por ejemplo, en algunas ocasiones, a veces en algunos lugares el ambiente está muy, ¿qué te digo? Muy luz, muy transparente, donde llega la luz. Pero por ejemplo, en el otro ambiente que está por la parte de atrás, está un poco oscuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no llega mucho la luz. Entonces, ahí ¿qué hay que usar qué? Ahí hay que usar la luz artificial, pues, niñitos. ¿Sí? A ver, niñitos, se me quedan 3 minutitos. A ver, ¿qué me dice Julka? No me ha dicho nada, digamos, Julka no me ha preguntado nada, Julka. A ver, ¿algo me quiere preguntar? No tengo preguntas. No, perfecto. A ver, Julka, Profesor, dime. profesor, un eclipse lunar, ¿qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Y cuál es la forma después de lo realizado? Ah, los eclipses mediamente se dan cuando justamente la luna interfiere en su posición, ¿no? O sea, acá está el sol y la luna está al frente, ¿no es cierto? Entonces, cuando la luna justamente se acerca, se quiere interponer ahí en su lugar, ¿no es cierto? Por la fuerza de la gravedad, sí, ¿no? Entonces, Cuando gira por el ¿cierto? eje terrestre y lo interfiere. Claro, ¿cierto? Entonces, cuando quiere interferir, entonces ahí es donde justamente hay un eclipse. Pues hay eclipses totales y hay eclipses parciales. Cuando decimos un parcial, quiere decir que en una partecita nomás ahí se ha colocado, ahí se ha quedado. Entonces, con el reflejo de, ¿no?, que la luz es un poco oscura, entonces va a hacer que se opaque un poquito y la radiación llega un poco débil, ¿cierto?, a la Tierra. ¿Qué pasaría si se pone totalmente? Imagínate, se va a ver oscuro, pues. Quedaría todo oscuro, ¿no es cierto?, la Tierra. Pero no pasó, creo que no pasó ese fenómeno. Es un fenómeno natural que siempre se da en el mundo. Entonces, Profesor, sí. pero tengo una pregunta. Por ejemplo, ya un eclipse total puede cambiar algo en la Tierra o no? Bueno, dependiendo también del tiempo que estaría pues en su lugar, quedaría pues, oscuro, imagínate, todo ese día, ¿no? Pero casi no ocurrió, creo que ese fenómeno ahí. Chicos, ha sido un gusto de poder estar con ustedes, compartir este tema y bueno, pues chicos, ya les